El día de hoy me encuentro en la ciudad de Chichén Itzá, una de las 7 maravillas del mundo y también una ciudad que fue declarada en 1988 como Patrimonio de la Humanidad. Pero ¿qué es lo que hace tan especial a la ciudad de Chichén Itzá? ¿Qué es lo que la diferenció de todas las demás ciudades de Mesoamérica? ¿Y cuál fue su papel dentro del México prehispánico? Para comprenderlo tenemos que saber un poco del contexto de esto que llamo Mesoamérica. Mesoamérica es la civilización que se desarrolló en el centro y sur de México y una parte de Centroamérica. Fue originada gracias a los olmecas durante el periodo preclásico. El periodo preclásico duró aproximadamente del año 2000 a.C. hasta el 200. Aquí fue cuando surgieron las grandes características de la civilización mesoamericana. Tal como el juego de pelota, la siembra del maíz, los calendarios, la religión, entre muchas otras. Los olmecas fueron los responsables de desarrollar esta civilización mesoamericana. Y esto es importante debido a que es una de las 6 civilizaciones originarias en todo el mundo, junto con Egipto, Mesopotamia, el río Amarillo, el Valle del Indo y el área andina. Pero lo que hace sumamente especial a la civilización mesoamericana junto a la andina es que éstas se desarrollaron en aislamiento. Es decir, no tuvieron contacto con otras civilizaciones que cambiara su estilo de vida. Esto no sucede hasta el siglo XVI, que se da el encuentro de dos mundos, y es cuando la civilización mesoamericana se ve profundamente alterada. Una vez que cae el periodo preclásico y empieza lo que nosotros conocemos como el periodo clásico, que empieza aproximadamente del 200 al 700, 800 después de Cristo, estos habitantes de las costas del Golfo se dispersan a lo largo de toda Mesoamérica. Pero los que llegaron a la península de Yucatán son quienes hacen uso de estas viejas costumbres, pero a su vez empiezan a desarrollar otras que los diferenciarán de los olmecas y del resto de los pueblos de Mesoamérica. Podemos decir que los mayas tienen una identidad y un rostro propio. Al hablar de ellos, lo primero que nos viene a la mente son las matemáticas, el cero, la astronomía, la arquitectura y también un sistema de escritura completo. Pero también se nos viene a la mente el calendario maya. ¿Quién no recuerda las profecías del calendario maya en que habían dicho que el mundo se acabaría en el año 2012? Esto también es uno de los rasgos característicos de los mayas, su obsesión por el tiempo, las predicciones y sobre todo los cálculos matemáticos que hacían en torno a ella en su sistema de escritura que conocemos como un sistema logosilábico. Los mayas fueron los únicos en desarrollar un sistema de escritura completo. Ninguna otra cultura mesoamericana logró hacer esto, ya que todos tenían una protoescritura, es decir, una especie de intento de escritura, pero los mayas lo que hicieron fue, a partir de hacer unos dibujos, representar lo que eran sus sílabas y con esto crear un sistema coherente de escritura que tenían en sus códices, en estelas, en piedras y en muchas otras representaciones más que conocemos. Estos rasgos comenzarían a definir lo que eran los pueblos mayenses, porque no podemos hablar solamente de un pueblo maya, hay una diversidad de pueblos mayas. Estos pueblos mayenses se desarrollaron en lo que conocemos como la península de Yucatán y Centroamérica, y aunque muchos de ellos contaban con varias diferencias culturales y lingüísticas, su obsesión del tiempo, las matemáticas, la escritura, la arquitectura y en cierta parte también el estudio de la astronomía, los hace siempre coincidir, pero es el rasgo de la obsesión del tiempo el que los aglutina como una sola cultura, ya que para los mayas el concepto que nosotros conocemos como tiempo era definido en todas las lenguas mayanses con el vocablo K'in. K'in es sol, es tiempo y es día. Estas son las significaciones que tiene la palabra, pero ¿qué tiene que ver tiempo, día y sol? Pues para los mayas el tiempo no es más que el movimiento de los astros, pero precisamente el movimiento que tiene el sol. Es el ciclo solar lo que define el tiempo. Y a partir de la cumplimentación de estos varios ciclos solares es que se va desarrollando lo que nosotros conocemos como los días, los meses, los años y las veintenas de los años. Es por esta razón que los mayas tenían un profundo interés por la observación de los astros. A lo largo de todos los pueblos mayenses podemos ver que tenían edificios dedicados al estudio del cielo, debido a que estudiando las revoluciones estelares ellos podían medir el tiempo. Tiempo es igual a movimiento. Esto nos indica que es una forma cíclica de ver el tiempo. Los mayas pensaban que el tiempo es infinito. Este no tenía ni un comienzo ni un fin, simplemente eran ciclos grandes, medianos, pequeños o gigantescos los que se extendían a lo largo del tiempo. Dentro de este tiempo infinito había habido grandes edades cósmicas en las que se había desarrollado el tiempo y el espacio. La última edad cósmica de los mayas data del año 3113 a.C.
Esta idea del tiempo le viene implícita una idea del espacio, toda vez que como el tiempo es el movimiento de los astros y sus revoluciones, el Sol y las estrellas no pueden moverse sin espacio. Es por esto que espacio y tiempo se encuentran interdependientes. La Tierra era el centro de todo el cosmos. Esta era una plancha cuadrangular que se extendía sobre un reptil, puede ser un caimán o un cocodrilo. La Tierra cuadrada estaba dividida en 4 partes, en los 4 cuadrantes cósmicos, que estaban orientados hacia los puntos cardinales, y cada uno de estos tenía una serie de significaciones, colores, guardianes y aves sagradas que estaban encargadas de defenderlo. 4 rumbos del universo que se iban extendiendo, que a la vez tenían un centro. En medio crecía una gran ceiba que se extendía hasta los cielos, que los mayas lo consideraban como nuestro padre, nuestra madre que nos proteges con tu sombra. Era la que sostenía el cielo con su fortaleza. Los mayas pensaban que había 13 cielos y en cada uno de estos habitaban deidades distintas, que eran a su vez benéficas para ellos. Estaban encargados de protegerlos, de cuidarlos y de darles abundancia. Esta ceiba no solamente crecía hacia arriba, sino también hacia abajo. Lo vemos con sus raíces, que se va extendiendo poco a poco por el inframundo. Así como para el cielo había 13 niveles que tenían que subir, en el inframundo había 9 que se tenían que bajar. Este es el espacio y el tiempo sobre el que tiene que pasar el Sol, y empieza a subir cada uno de esos 13 peldaños para bajar después, al llegar al oeste, los peldaños del inframundo y enfrentarse a las fuerzas malignas que tratan de derrotarlo y acabar con el universo. Es por esto que también el Sol es el dios de la guerra, porque se enfrenta a estas fuerzas malignas de la oscuridad para salir triunfante una vez más por el este. Esta es la representación abstracta que tenían los mayas del universo. Si lo pensamos bien, esta no es más que la forma de las pirámides. El ejemplo perfecto lo tenemos con la pirámide de Kukulcán. Entremos en detalle. Aquí podemos ver la representación del espacio y del tiempo maya. Decía Octavio Paz que las pirámides son... Y la pirámide no es sino espacio, tiempo petrificado. Espacio, tiempo hecho a piedra. Tiempo. Y también es una representación a escala humana de su universo. Como lo podemos ver, está orientada hacia los 4 puntos cardinales, los 4 cuadrantes cósmicos. En medio se encuentra el centro, que es la gran ceiba que sube, y en ella vemos los pisos que representan lo que son los cielos que tiene que subir cada hora el Sol hasta llegar al cenit, que es el mediodía, y después bajar. Cada uno de estos peldaños de las pirámides representan los 13 cielos. La forma piramidal emula estos escalones y el centro se extiende un poco más debido a que es el momento en el que el Sol descansa al mediodía, pero una vez que baja hacia el inframundo, también encontramos que el Sol camina durante estos escalones hasta llegar a lo más profundo de este. Si para los mayas la pirámide era la forma de representar la tierra y el cielo unidos, los cenotes son para ellos la representación más fidedigna que tienen acerca del inframundo, debido a que en varios de ellos crecen las raíces de los árboles y para acceder a ellos hay que bajar una considerable cantidad de escalones. El inframundo y los cenotes tienen también una gran serie de significaciones que la diferencian del mundo de los cielos, ya que al hablar del cielo hablamos del tronco y las ramas de la gran ceiba, pero al hablar del inframundo, sus raíces que se extienden profundamente. Es así que pirámide y cenotes son las representaciones del universo maya en sus acepciones de cielo e inframundo. Ya que hablamos del camino que tiene que recorrer el Sol para cumplir con un ciclo, esto era conocido para los mayas como un día. Los mayas tenían meses y sus meses eran de 20 días. La base vigesimal era la forma en la que ellos lograban hacer todos sus cálculos, y estos días no solamente eran días normales como el lunes, el martes, el miércoles. Los mayas asociaban estos días también a deidades con características propias, ya sea buenas o malas, y a partir de sus combinaciones de meses, semanas, años y veintenas de años, podían descifrar el significado bueno, malo o regular de los años. Esto es algo así como el horóscopo, en el que la conjunción de ciertos astros genera momentos favorables o desfavorables para las personas con determinadas características, ya sea como los Géminis, los Tauro, los Virgo. Es algo similar, solo que a diferencia del horóscopo, estos cálculos mayas definían enteramente la vida de los habitantes, ya que orientaban sus actividades diarias en torno a estas predicciones. El movimiento de los astros, definido como tiempo, va recorriendo el espacio mismo desde el este, el norte, el oeste y el sur, infundiéndole ciertas características buenas o malas. Y una vez el año, el tiempo, había recorrido todo el espacio, podíamos decir que se había cumplido un ciclo. Es por ello que el tiempo en su movimiento altera
crea y destruye el espacio. Alterar, crear o destruir el espacio es algo que causaba cierta incertidumbre en los mayas. Por eso, los sabios eran los responsables de descifrar cuál iba a ser el destino de cada uno de los años. Los años tenían ciertas cargas positivas o negativas que ellos tenían la obligación de conocer para ayudar a las personas en general, haciendo sus predicciones y recomendándole ciertos rituales para sobrellevar de mejor manera este año, bueno o malo. Pero a la vez que hacían sus predicciones y recomendaciones, guardaban también un registro para que sus descendientes en un futuro donde se repetía un determinado año con el mismo nombre pudieran saber con mayor facilidad cuáles habían sido las características de ese año, los eventos buenos y malos ocurridos, y así orientar sus acciones conforme al pasado. Utilizaban el pasado para actuar en el presente y así también prevenirse del futuro. El tiempo está conectado, es cíclico, pues lo que alguna vez pasó está pasando y volverá a pasar, y por eso debes de tener registrado las cosas buenas y malas que sucedían y la incertidumbre del porvenir no te agarrara completamente desprevenido. Esto nos explica de la obsesión de los mayas por el tiempo. Tenían una preocupación constante por el futuro, intentaban capturar el tiempo y sus características y así tener una menor incertidumbre ante los hechos venideros. Los mayas, con sus cómputos y sus cálculos dentro de los calendarios que empezaban y tenían un fin, era la forma en la que pretendían descifrar sus destinos, de predecir el futuro. Estas predicciones, cálculos y cómputos que los mayas hicieron se tienen guardados en códices, estelas, que son piedras donde se hacían grabados, así como en algunos registros escritos como los libros del Chilam Balam, que es una serie de obras literarias que gran parte está destinada a la interpretación del futuro y los registros acerca del pasado. El tiempo es el medio que los mayas utilizan para tratar de descifrar este misterio que llamamos realidad. Y más allá de una cosmovisión, la visión de los mayas es una cronovisión, es una visión del tiempo, debido a que la gran mayoría del estilo de vida de los mayas estaba orientado a las medidas del tiempo y a sus cargas positivas o negativas. Este es el elemento que distingue a los mayas de las demás culturas prehispánicas, le da un rostro y una identidad propia, así como podemos hablar de los mexicas y de los otros pueblos del Valle de México, que eran los grandes escultores, poetas y filósofos. De los mayas podemos decir que eran los grandes astrónomos, escritores, pero ante todo sabios del tiempo.